Bueno, primero una enorme disculpa por el retraso. Digo, hoy fue un día especial y agitadito, pero bueno. Por el otro agradecimiento, primero a Agustín, que siempre me hace sentir como en casa acá, así que varias veces hemos participado. Por la otra con Humberto, que exageró y omitió la cosa más importante, que en realidad el tránsito más duro fue compartir el Calvario juntos con River, al cual vamos, y compartimos varias veces y compartiremos. Yo simplemente, a ver, algunas cuestiones. Primero, antes de hablar de ideas, voy a hablar de lo que uno está haciendo, porque si no es un chanta, uno está en una función pública, tiene que hablar de lo que hace, porque si no, parece que... Y muchas fueron peleas, porque por ejemplo, el pararse desde lo público del lado público, porque parece un tema menor, toda la peatonalización del macrocentro en ese momento. Una locutora una vez me dijo por la radio, Tete Custaro, yo tengo mi auto y quiero andar por donde yo quiero. Y yo le dije, mire, las ciudades son para que camine la gente, no para que anden los autos. Esa discusión de lo público me parece que es lo que hace a la diferencia de la función, de lograr que la gente pueda aprovechar el espacio público, por ejemplo en este caso, o a impulsar las líneas de subte, y de hecho concretar una como la H, es transporte público. Digo, estas son cuestiones que me parece que hay que tenerlas claras. En este caso, cuando el equipo económico asumió, en julio, el gobierno había afrontado una reñida elección legislativa donde había perdido el bloque oficialista un número bajo pero importante de bancas. Teníamos una salida de divisas de alrededor de 700 millones de dólares por mes de las reservas de Banco Central. Y lo que se nos planteaba, digo esto para ver la relación, cómo el gobierno toma las decisiones políticas, lo que se nos planteaba en ese momento era, en primer lugar, reordenar la situación de expectativas, lograr que todo ese ahorro, moneda dura, producto de que nos dijeron cuando empezó el año que íbamos a entrar en default y que después de las elecciones íbamos a tener un dólar de 5 pesos a fin de año. Les recuerdo que hoy está a 3,82 casi a fin de año. Digo, todas estas cosas que se dijeron, bueno, la primera cuestión era crear expectativas que revirtieran ese escenario, afrontar los pagos externos, plantear la necesidad de reordenar la salida de un default que no produjimos, pero aparte también se comenzó a discutir, y esto está inclusive en el diario de sesiones cuando fuimos a presentar el presupuesto al Congreso, dos cuestiones que nos parecían importantes, y esto yo lo cito como ejemplo para cómo se toman las decisiones, y ahora vamos a la cuestión del planeamiento. Dos cuestiones por las cuales hay cambios que por ahí pasan como un hecho más, y sin embargo no lo son. En primer lugar, había que asumir, y esto es un dato que tomamos del relevamiento y del proceso del ciclo económico y del crecimiento económico, que hay un núcleo duro de pobreza que no se lograba penetrar. Y que, y para los que venimos del peronismo casi era una verdad evidente, empleo y salario eran suficientes para distribuir ingresos. Y esto también empezaba a ponerse en tela de juicio porque llevaba varios años de crecimiento, creación de miles de puestos de trabajo en blanco, elevación de 10 veces del salario mínimo, apertura de convenciones colectivas de trabajo, y sin embargo uno veía que si tomábamos por cuartiles, las franjas intermedias habían visto mejorar su situación de ingresos, pero en la franja más baja no. Entonces, primer punto, empezar a pensar que tenía que haber una prestación no contributiva sobre aquellos que estaban empleados, pero también los que no estaban, y también los que estaban en informalidad, de protección a la niñez, de la asignación, y así nace la asignación universal por hijo, y así nace también de la discusión de cómo se financia, que se engarza con la decisión de recuperar los fondos de pensión para el Estado, de donde nunca debieron haber salido, y donde existe un fondo de garantía de sustentabilidad que tiene una renta que permite financiar esta asignación universal. Donde el gobierno da una discusión clara, porque digo, muchos analistas dicen ¿dónde está la plata? Y la plata de los jubilados, como si eso fuera un eufemismo, la plata de los jubilados se garantiza
poniéndola en un colchón o en un bono, no importa si es norteamericano, si es, todos se defaultearon, digo, los argentinos, digo, cuando en realidad la plata de los jubilados y las jubilaciones futuras se sostienen con empleo y salario y no con otra cosa. No hay otra cosa, no hay una solución mágica. Es aportantes y que ganen bien y que con eso se produce la solidaridad intergeneracional. Pero bueno, el gobierno cambió una lógica, a lo mejor algunos debió haberlo hecho antes,